Antejuicio Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche, y es que hoy el magistrado presidente de Corte Suprema de Justicia, Josué Felipe Baquiash, ha dado a conocer que el Pleno de Magistrados le ha dado trámite a la solicitud de antejuicio planteado por el diputado Amílcar Pop en contra del presidente de la República por 3 posibles delitos, incluyendo incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y homicidio culposo, esto por su presunta vinculación tanto con el caso La Línea como con el caso Ixpisa. Antejuicio Pérez Molina, nuestro hashtag de la noche. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de forma unánime decidió darle trámite al antejuicio contra el presidente de la Nación, Otto Pérez Molina. Ahora queda en manos del Congreso determinar si el mandatario le retiran la inmunidad. El que realizó el anuncio fue el presidente del organismo legislativo, Felipe Baquiash. Después de la deliberación correspondiente, ha acordado, en este caso, remitir al Congreso de la República de Guatemala para lo que tenga a bien resolver, ya que de conformidad con la ley, al admitir y remitir las diligencias de antejuicio, ya le corresponderá al Honorable Congreso de la República de Guatemala designar a la Comisión Pesquisidora, y ahí estará lo relativo a las pesquisas, y le corresponde a este poder del Estado establecer, en este caso, si el señor Otto Fernando Pérez Molina tuvo o no participación en los hechos que se describen en la solicitud de antejuicio. El antejuicio fue promovido por el diputado Amílcar Pop por los casos de defraudación aduanera, La Línea y el caso de Ixpisa. Según el congresista, los delitos en los que habría incurrido Pérez Molina son asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio. Antejuicio Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche. Hablamos de las implicaciones que tendría un eventual retiro del derecho de antejuicio del presidente Otto Fernando Pérez Molina. Hay que recordar que esto llega hasta la Comisión Permanente del Congreso de la República. Allí se tendrá que citar a una sesión extraordinaria del Pleno de Diputados, y allí se determinará luego de un sorteo quienes integrarán esta comisión pesquisidora. Vámonos a las redes. Nos dice Jorge Obregón, debería de renunciar de una vez. Y los dos que llegaron hoy a las 8:45, bueno, antejuicio Pérez Molina, le doy máximo 48 horas y renuncia. El problema es que lo utilice para evadir a la justicia, tal cual la R. David nos plantea, totalmente aprobado, en época de los gobiernos militares era prohibido, es lo que nos plantea David. Guate hace uso de sus recursos de ley y derecho. Tefi, ojalá que por vergüenza renuncie Otto Pérez Molina. Byron, al igual que a la 2 se le van cerrando las puertas, es cuestión de tiempo para que renuncie. Antonio, llega el muy merecido antejuicio Pérez Molina, podríamos darlo por hecho, ya que la alianza PP Líder está tan fuerte como un fósforo, es lo que nos dice Antonio. Nos plantea con antejuicio Pérez Molina, eso por inepto e inútil, el corrupto. El licenciado Estuardo Zapeta, analista de este espacio, debe de renunciar ya, dice Estuardo Zapeta. El doctor Hernández, jurídicamente tiene sustento la petición de antejuicio, es su pregunta. Si no, todo esto es solo una ilusión por el clamor popular, es lo que nos dice el doctor Hernández. Josué, por dignidad debe de renunciar, su renuncia no rompería el orden constitucional, todos lo sabemos, es lo que nos dice Josué. David, totalmente aprobado, ya lo leíamos hace un momento. Tony, ¿y ahora quién nos va a robar? Es lo que nos plantea Tony. Alejandro, les apuesto que pasa lo mismo que con Valdetti, en cuanto se siente apretado el nudo al cuello, renuncian para ganar tiempo. El licenciado Reyes, creo que ponemos ya las golondrinas o el buey de la barranca, es lo que nos plantea el licenciado Reyes. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra para comenzar con este antejuicio Pérez Molina. Licenciado Buenas noches, Juan Carlos, Cristians y todos los televidentes que nos acompañan en casa. Debo empezar haciendo una confesión. Yo creí que de unas 2 semanas para acá, cuando empezó a levantar el tema de las reformas de ley en el Congreso, cuando empieza a surgir toda la discusión en torno a la ley electoral y de partidos políticos, de compras y contrataciones y demás, que se estaba generando un
escenario de reencauce institucional y que ya un poco la tensión venía menguando, que es cierto que se mantenían las demandas de renuncia en contra de Otto Pérez, pero que en general el proceso venía ya en decreciendo. La decisión de hoy de la Corte Suprema de Justicia, que me parece sumamente sorpresiva, creo que no se esperaba una resolución en estos días, y el hecho de que se haya dado por unanimidad, reabre un capítulo interesante que es qué va a ocurrir entonces con el presidente Pérez Molina. Porque recordemos, así es como empezó realmente la fase final de la agonía de Roxana Baldetti. Con Baldetti prácticamente pasan 3 semanas después del estallido del caso de La Línea, 3 semanas pues bastante torpes de comunicación de parte de la ex vicepresidenta, pero es hasta en el momento que se le levanta, o que mejor dicho, que la Corte Suprema de Justicia le da trámite al antejuicio en su contra, que los procesos se aceleran. Sí, porque ni siquiera se le levanta, se conforma la pesquisidora y ni siquiera llega a tener ni materia. siquiera llega a conocer. Sí, y entonces realmente es cuando la Corte Suprema toma o vota, mejor dicho, darle trámite al antejuicio contra Baldetti, que se desencadena esa última fase del proceso. Creo que esto es lo que hay que ver qué ocurre con el presidente. Y realmente de lo que va a depender en gran medida es qué tan rápido el Congreso opere ese antejuicio. Porque en el caso de Baldetti, prácticamente al día siguiente de que la Corte resolvió darle con lugar, el Congreso se reunió, conoció el caso del antejuicio. Pero todavía estaban en periodo ordinario. Pues estaban en periodo ordinario, integra la pesquisidora empieza a trabajar a marchas forzadas y en ese proceso es cuando eventualmente Baldetti renuncia. Aquí yo solo quiero hacer una acotación a lo que dice el licenciado Castillo. Él dice, estaban en periodo ordinario, pero ¿cuándo se reúnen? Pero no se reúnen. O sea, pero solo para eso funcionaron. Es que nunca se Pero, reúnen. pero cuando digo que el Congreso pero había alineamientos ahí. Pero cuando digo que el Congreso operó el antejuicio, al final del día el Congreso no se reunió en los primeros 5 meses. Le cae la solicitud de antejuicio y ahí sí se reúnen, hay quórum y básicamente el Congreso hace lo que no hizo durante los primeros 5 meses. Ese es un poco el momento en el que nos encontramos ahorita. Ahorita la gran pregunta del millón es si el Congreso mañana convoca la extraordinaria, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿va a haber quórum o no va a haber quórum? Tercera pregunta, ¿alguien va a tratar de bloquear el proceso? Que la extraordinaria tendría que ser para el viernes. Tendría que ser para el viernes. Cuarta pregunta es, ¿qué tan rápido se va a integrar la pesquisidora? ¿Y qué tan rápido la pesquisidora empieza a actuar? En el caso de Baldetti fue en un periodo de 2-3 días. Si aquí vemos que llegamos al fin de semana y no está claro si se convoca la extraordinaria, creo que esa es una señal de que el Congreso va a bajar la intensidad. Algo que sí debo decir, yo creía que era más fácil, en términos de costos políticos, que la Corte Suprema se comiera la pastilla de no darle trámite y bloqueaba y protegía al Congreso, porque realmente en este momento del año electoral, digamos que el costo político para la Corte Suprema era menor que el costo político para el Congreso. Hoy el Congreso está en la papa caliente, porque las bancadas en el Congreso no quieren entrar en una confrontación con un electorado que le pide quítele el antejuicio al presidente. Pero al mismo tiempo, la alianza líder patriota, por los incentivos que ya hemos discutido, en el sentido de que el líder no quisiera que la cosa se salga de control, pone al líder en esa misma disyuntiva que está en el caso de Baldetti. ¿Qué hace el líder? Protege a Otto Pérez por el hecho de defender la estabilidad del sistema patrimonial, o le da el beso de la muerte a Pérez, reconociendo que si cae Pérez, el siguiente que pareciera que está en la ecuación de las demandas populares es Manuel Valdizón. Entonces, líder es el que hoy se está entre la espada y la pared. Y el último punto, respondiendo a la pregunta de un televidente sobre si había razones jurídicas para el antejuicio. En el caso X-Pisa, a mí me genera duda la razón jurídica, pero entiendo que la razón es que el presidente Pérez Molina fue quien nombra a Juan de Dios Rodríguez y es bajo la administración de Juan de Dios Rodríguez que se encadena todo el manejo fraudulento en el IX. Pero en el caso de La Línea, a mí sí me queda más claro el argumento. Y el caso de La Línea, básicamente es la misma línea argumentativa que con Roxana Baldetti. Y es que en escuchas telefónicas hay mención, particularmente una mención que hace Francisco Ortiz, el alias el Teniente Jerez, que dice
es que el presidente me ordenó a mí que tomara control porque esto es un mercado. Y es que el presidente estableció 4 cuentas para canalizar recursos. Entonces, el argumento con Baldetti es que habían suficientes indicios que la 2, la R, la señora, podía ser ella, entonces el presidente, el uno, el mero mero. Ajá. Entonces, en el caso de Baldetti, el razonamiento de la Corte fue sobre esas presunciones. Hay suficientes indicios de decir, es sano que la autoridad investigadora pueda investigar a Baldetti para dilucidar si todas esas referencias eran sobre ella o no. En el caso del presidente ocurre exactamente lo mismo. Hay varias escuchas telefónicas que hacen mención a el presidente. Entonces la Corte lo que argumenta es decir, hay suficientes indicios que me llevan a pensar que es sano que la autoridad investigadora pueda dilucidar a quién se refiere, y eso implica poder ir a investigar a Otto Pérez Molina. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Antejuicio Pérez Molina. Tenemos muchos mensajes, muchos. Beatriz nos plantea, ahora sí se dio cuenta que somos un grupito, solo queda que el Congreso se ponga las pilas. Juan, el Ministerio Público está ciego, no quiere ver los carros del nene ni las fincas del papi. Fernando debió renunciar antes, pues ahora quizás ya borró evidencia o ya negoció su salida. Otto Pérez Molina impune. Rubén, que renuncie y ahora solicitemos la renuncia de todos los diputados. Como no trabajan, no se notará. O despidámoslos, es lo que dice Rubén. La señora Zamora nos plantea, ya se le está terminando su circo de corrupción, que le quiten la inmunidad. Ojo, que antes de irse debe demandar a sus perros de ataque como Javier Acevedo. Alex es corrupto, es culpable, nos ha robado. Hugo es irreversible, el proceso ya inició. Ya era hora, pero eso es solo cortina de humo, entendamos eso. ¿Dónde está la plata que se robó la línea? Nos plantean también que tenga un poco de vergüenza el señor presidente, o será que todavía quiere más dinero. Marlen, resultados ya, nuevos ricos en patria de pobres. Luis Bolaños, el presidente Otto Pérez, debe de renunciar, primero por dignidad y segundo por respeto a la nación a la que le hizo daño. Minor renuncia el viernes, igual que la R, no le queda de otra. Pero ¿quién saldrá a dar la cara por él? Porque Ojalá. él salió a dar la cara por la señora Otto vicepresidenta. Pérez, leal. Urge extinción de dominio. José López, cuenta regresiva. Pilas pues, diputados, demuestren, es lo que dice José. Y Quetzal Humán, las muertes humanas y la corrupción son suficientes pruebas para que renuncie. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, Filip, muy buenas noches. Invitados todos a que nos acompañen en este debate ciudadano. Ahora más que nunca, el ciudadano debe tomar el liderazgo en este país. Otto Pérez Molina es totalmente irrelevante para la coyuntura política en este momento. Otto Pérez Molina dejó de ser un actor político determinante hace semanas y se ha demostrado completamente que es la primera vez en 30 años desde el nuevo régimen democrático que un presidente deberá enfrentar al Congreso de la República, al cual lo llamó de que ahí no trabajaban, de que ahí solo huevones habían, que dio la orden para que ninguno de sus ministros asistieran a citaciones ni de bancadas ni de comisiones de trabajo, que le prohibió a ministros no ir a perder el tiempo al Congreso de la República. Es un tipo que no va a llegar a enfrentar a los diputados porque después de 3 años de pisotear la dignidad del Congreso de la República, otro de los poderes de Estado, habría que recordarle al presidente y que nunca lo quiso aceptar, ahora le tocaría llegar a enfrentar un interrogatorio en el Congreso de la República. Podría hacerlo por escrito, como ya lo plantearon algunos colegas en el espacio anterior, pero sería la muerte total a la dignidad, a lo poco o a la nada que le queda dignidad al presidente. Otto Pérez Molina es totalmente irrelevante para la coyuntura. El problema es si se va a prestar a un juego en donde lo que va a hacer es evitar poner en riesgo a la clase política podrida que está corriendo para las elecciones 2015. Esta estrategia pareciera que evidentemente lo que busca es evitar que el Congreso de la República conozca de manera inmediata las reformas profundas al Estado guatemalteco, que empiezan por una reforma inmediata a la ley electoral y de partidos políticos. Esa estrategia era para llegar ya al Congreso de la República y poder generar un cambio de las reglas del juego para que las elecciones 2015 representaran realmente a los ciudadanos y no tener que ir a votar por toda esta clase política que se cubre entre ellos y que se presta a este tipo de circos y escenarios en donde lo único que hacen es proteger sus intereses. Señor presidente, ojalá que usted no le permita a esta clase política blindar un sistema que está
totalmente corrompido, que se ha caído por todos lados y que peor aún, usted, si sigue el circo y el juego de este antejuicio, lo único que va a hacer es dilatar el proceso y reducir los tiempos en el Congreso de la República para que no se dé esa reforma que la gente en la calle ha empezado a exigir. Usted ya no es un tema relevante, usted ya no debe tratar de desviar la atención, porque lo que hay que hacer en este momento es una reforma profunda del Estado. Eso nos lleva a otro elemento importante y determinante. Correría en contra de la suerte de este país otra vez que el azar ponga a Manuel Barquín en la comisión pesquisidora. Manuel Barquín ha sido un actor que ha estado en absolutamente todas las comisiones pesquisidoras que se han integrado en este gobierno. Solo falta que en la del presidente también el azar le juegue en contra a la democracia y a la dignidad de este país. Y el otro elemento fundamental, no puede ser que se obvie el voto unánime que se dio en la Corte Suprema de Justicia. Evidentemente, cuando la Corte votó igualmente unánime para dar trámite al antejuicio en contra de la vicepresidenta, era porque habían indicios suficientes de que la corrupción la involucraba. Ya hemos visto el proceso de extinción de dominio o cómo se han venido allanando y vinculando propiedades de la vicepresidenta. Es impensable que el presidente no conociera lo que había sucedido con la línea, que no conociera que un tipo tan cercano a la mujer que él nombró como su binomio vicepresidencial por encima de intereses empresariales y de otros actores de poder en el 2011, no estuviera él enterado de lo que estaba haciendo el hombre de confianza de la mujer de su confianza. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que la evidencia jurídica está, que aunque el debido proceso debe continuar, políticamente hay una vinculación, está totalmente claro. Señor presidente, lo único que le queda es renunciar y evitar que este circo ponga en riesgo lo bueno que puede dar todas las manifestaciones que se han venido dando en los últimos 2 meses, que es una reforma a este Estado, que muchos como usted y otros que están buscando blindar este sistema evitan que se haga una limpieza de la corrupción que hoy es rampante en el Estado. Hay que entender cuál es el proceso. Ya se le ha dado trámite por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esto va a la Comisión Permanente del Congreso de la República, la cual debe de sesionar y llamar al Pleno de Diputados. De allí se hace un sorteo, se elige a 5 miembros del Congreso de la República que no se pueden excusar, o sea, tienen que participar. A partir de allí, esa misma comisión comienza a hacer todas las diligencias necesarias, incluyendo escuchar a las personas involucradas y tener el análisis de todos los documentos que son presentados y luego presentar un informe al Pleno, el cual con 105 votos debe o de aceptar el proceso o rechazarlo. Pero Juan Carlos, después de eso se van a escudar de que tienen que integrar la comisión o conocer la comisión para vicepresidentes y van a ahogar el momento político para las reformas a la ley electoral. Lo que están buscando es eso, sacar de la jugada, porque estamos a escasos meses de la primera vuelta de elecciones generales que tendrá que realizarse si no se logra una reforma a la ley electoral y si no se logran las condiciones adecuadas para hacer una elección en otro momento con un nuevo sistema de representación. Creo que lo que plantea el licenciado Castillo es que no hay plazo fatal. Ese es el término. Solo voy a las redes porque tengo muchos mensajes esperando para ser leídos en esta noche de debate que estamos con Antejuicio Pérez Molina. Marcelo, hablemos del papel de Estados Unidos. Dice, ¿será que todo esto alcanza al corrupto hijo del presidente, que es el más descarado de todos los ladrones? Susana nos plantea, lo asesoran sus enemigos. Bloqueo viernes, colmó el vaso, renuncia ya. Sergio Rodríguez, el partido líder, es quien tiene la palabra ahora y el presidente. Qué deshonra para el ejército, un vil ladrón, es lo que dice Sergio. Susi, creo que es difícil que renuncie, tiene muchas huellas que borrar. Iván, y como su posible renuncia, pienso que Valdetti se da a la fuga. Nos dice Ana María Sánchez, debemos de exigir reformas al sistema y juicio a los corruptos. Emilio, Don Tito, para mí que los dipuladrones y los empresarios le están agarrando para desviar la atención hacia ellos, es lo que nos dice Emilio. Hasta lástima me da Pérez Molina, pero es culpable de la línea con la R2 Valdetti, y aunque me da lástima que lo metan preso. Agrónomo Musac nos dice, hasta que esté tras las rejas va a estar cumplida la misión de los guatemaltecos. Haroldo,
urge que regrese a Guatemala el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre y lo cita dentro de su tuit. Julián, ¿por qué no se inició el proceso de antejuicio al mismo tiempo que el de Valdetti? Algo huele mal, es correcto. En su momento pues no se tomó en cuenta ese tipo de declaraciones como el mero mero, el presidente, el uno. No fueron valorados de la misma manera que la 2, la R, la señora Luis Pedro. En los dos casos, ¿por qué en los dos Otto Pérez es partícipe por nombramiento o por instrucciones giradas a su gente? Estados Unidos dice, ¿qué dice de este procedimiento si hace menos de 8 días lo levantaban ante la comunidad internacional? Lo escucho, Lichicola. Sí, miren, también hay otro elemento que ocurrió el día de hoy y creo que eso preocupa más a Pérez Molina que el antejuicio. Y es que diversos reportes de prensa informaban que Francisco Ortiz, alias el teniente Jerez, estaría buscando acogerse a la figura de colaborador eficaz por el caso del bufete de la impunidad y por asociación al caso de la línea. Esto va a tener a mucha gente nerviosa y por eso les digo, yo creo que más que el proceso jurídico político que se va a generar en el Congreso, yo creo que es el teniente Jerez a quien más miedo genera, porque Francisco Ortiz, teniente Jerez, esta es la segunda vez que lo agarran en esta de andar defraudando, porque él había participado de la Red Moreno a finales de los 90. Y a finales de los 90, Jerez se declara como testigo del Ministerio Público y él es quien incrimina como miembros o las cabecillas externas de la Red Moreno a miembros del alto mando del ejército como Francisco Ortega Menaldo, Roberto Letón Ahora y otros personajes. Ese caso eventualmente se quedó ahí flotando en el firmamento y no evolucionó. En este caso, en este 2015, otra vez Jerez anda viendo si se vuelve como el sapo de la ecuación. Pero aquí, y esto es algo que a mí me aseguran, y es que lo que me aseguran es que Jerez, el día que se dan las capturas, el 16 de abril, él toma contacto con Otto Pérez Molina y le dice, me tiene que ayudar de esta. Y que mientras se daba todo el contacto con Luis Mendizábal y el bufete de la impunidad, pues también hay un apoyo que se da desde la presidencia de la República de tratar de enviarle un abogado defensor a Jerez. Y más adelante, porque incluso la defensa de Álvaro Omar Franco y de Carlos Muñoz, después de la audiencia de primera declaración, cambia y le ponen a otros abogados. Y supuestamente es alguien de arriba el que estaría interesado en apoyar la defensa de estos señores. Entonces, por eso les digo, yo creo que un Jerez que se baje los pantalones en la investigación y diga estoy dispuesto a hablar y a dilucidar toda la dimensión de esto, como dice Quique Godoy, eso solo marcaría el inicio de que esto apenas empiece. Entonces creo que eso es algo que no podemos obviar, porque el proceso jurídico político que se está generando en el Congreso de la República también se va a ver influenciado por la presión que pueda sentir Pérez Molina de lo que sepa que se está discutiendo o lo que se puede llegar a dilucidar en las investigaciones. Recordemos una cosa, en los allanamientos del 16 de abril se allana Boutique Emilio, las oficinas de Salvador González y las oficinas de Juan Carlos Monzón. Las joyas que encontró el Ministerio Público ahí van a permitir entrarle a la red de testaferrato que diseñó Juan Carlos Monzón y que benefició tanto a Roxana Valdetti como a Otto Pérez Molina. Ahí hay decenas de investigaciones del matutino El Periódico en donde se demuestra que notarios que trabajaron o que le notarizaron procesos de compraventa de propiedades a Juan Carlos Monzón serían los mismos notarios que participaron en el proceso de faccionamiento de fincas y procesos de compraventa de propiedades vinculadas al presidente. O sea, aquí digamos que el tema de la línea y lo que se encuentra en la oficina de Monzón abre la puerta para rascar más en esta montaña de porquería. Y por eso les digo, ahí va el proceso jurídico político en el Congreso, pero paralelo a ello hay toda una maraña judicial y de persecución penal que puede salpicar para arriba. Y alguien me hacía una pregunta y me decía, miren, ¿qué pasaría si empieza a caminar el proceso, se integra la pesquisidora hace su trabajo, remite el informe
y eventualmente el Pleno vota no levantarle el antejuicio. O sea, ¿cómo se vería eso? Mientras tanto, ganaron tiempo. ¿Cómo sería ese escenario? ¿Cómo sería ese escenario? Que evaluáramos un poco ese escenario. Vamos a verlo, pero tenemos muchos mensajes y escuchamos su voz a través de las redes sociales. Nos dice a través de las mismas... Oiga, tenemos muchos hoy, ¿eh? Es cierto lo que dice Cristian Castillo, ya Otto Pérez Molina no es relevante. Recordemos la pasada del podium, ya que más da. Eric nos plantea, el licenciado Cristian Castillo habló por muchos guatemaltecos, Otto Pérez pagará por todo, la justicia tarda pero llega. Wanda Silva nos plantea, comisión pesquisidora igual, Chao Pérez. Otro Beto nos plantea lo que es claro, aún bajo presión social, no ha podido limpiar su imagen de incapaz. Daniel, antes de que el presidente ladrón se dé a la fuga, igual que la Valdetti, ojalá hagan algo. Aldo, se va a un corrupto para que venga otro, pero ojo, el pueblo ya despertó. No solo necesitamos que renuncie, necesitamos que devuelva el dinero que se robaron. Pérez Molina, de temerario genocida fracasado en la vida, nos dice Byron. Señor presidente, renuncie por dignidad al pueblo de Guatemala, basta ya. Vicky, claro que debe de renunciar porque él es el responsable de toda la corrupción que hay en el país. Si renuncia Otto Pérez, la decisión quedaría en el Congreso, es decir, bajo influencia de Valdizón. No, bueno, quedaría en manos del vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. Y luego de eso, él presentaría una terna de la cual decidiría él... Pero el tuit me parece que hace referencia, Juan Carlos, a la mayoría en el Congreso. Desgraciadamente... Pero es que la mayoría ya existe, Lic. La mayoría la con tiene. Pérez Molina o sin Pérez Molina, la mayoría... a favor de Manuel Valdizón existe. Claro, o sea, pero la alianza PP Líder es la que definiría el tema de levantarle el antejuicio, el tema de que se integre la nueva terna para vicepresidente. Básicamente es Líder quien tiene el control o la llave de pase. Que se integre, no, que elija de la terna sí. Que elija de la terna que pase el presidente, que eventualmente sería Maldonado Aguirre. Que algo que también hay que hacer una referencia es que recordemos que la bancada patriota le da la espalda a Roxana Valdetti cuando se dan los procedimientos asociados a la integración de la pesquisidora. Bueno, pero no, a ver, ellos ni siquiera lo manejaron como le damos la espalda. Respaldamos su posición valiente. Su posición valiente, dijeron en su momento. Porque hay realmente dos votaciones en el caso de Valdetti. Creo que la primera votación estaba asociada a tener que suspender la interpelación para entrar a conocer el antejuicio. Y la bancada patriota, creo que salvo 5 diputados, creo que era Gregorio Nolasco, pero no me acuerdo exactamente. Toda la bancada patriota vota a favor de darle trámite al proceso para abrir la agenda legislativa y así entrar a conocer el antejuicio. Y luego cuando se entra a conocer la renuncia a Valdetti, pues también nadie mete las manos al fuego. Entonces aquí la pregunta del millón es si la bancada patriota, que ya demostró que cuando tuvo que empujar a Valdetti a los Leones lo hizo muy tranquilamente, si va a operar igual con Otto Pérez Molina, o si la bancada patriota va a acuerpar al presidente. Yo creo que aquí es donde también, recordemos una cosa, la dinámica ahorita en el Congreso es un juego político, ya esto ya es un juicio político. Entonces, en este juicio político, primera pregunta, ¿qué posición va a tomar Patriota? ¿Va a defender al presidente? ¿Va a lavarse las manos y dejar que la cosa camine? ¿O va a tratar de dilatar? ¿Se puede llegar a los 105 sin Patriota? Y el otro elemento es... Eso sí, porque ya solo les queda como 30 diputados. Y la segunda gran pregunta es Líder. Es que para mí Líder es como el actor que ahorita está entre la espada y la pared. Porque Líder, por un lado, tiene el incentivo perverso de proteger a Pérez Molina, porque sabe que si Pérez Molina cae o si el proceso sigue agarrando fuerza contra Pérez Molina, Valdizón es el siguiente en la mira de las manifestaciones, y segundo, el sistema patrimonial se empieza a desboronar y Valdizón saliva ante la posibilidad de ser el siguiente gerente del modelo. Pero al mismo tiempo, Líder sabe que no puede tomar una posición oficiosa de defender a Pérez Molina, porque eso implica que la oleada le pase encima. Entonces, digamos que el Líder está en esa posición de cualquiera de las dos posturas que tome, le va a estallar en la cara. Entonces hay que ver. En el caso de Valdetti, recordemos que el Líder, al igual que el resto de diputados,
participa de la decisión de echarla a los Leones, después se trata de llevar el crédito y la oleada ciudadana le pasa encima, entonces mejor Valdizón tiene que recular en eso de quererse llevar el crédito. 10 segundos, Lick, estamos a las 51, solo leo unos mensajes a través de las redes sociales, tenemos muchos este día, revisamos con gusto. Nos dice Sergio, en momentos de receso la comisión postuladora no la integran los diputados de la comisión permanente. No. ¿Debiera? No, es que estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? La comisión permanente tiene que citar al pleno de magistrados. Hay solo una cosita. En la ley de antejuicios, en la ley de antejuicios lo que dice es, miren, el Congreso de la República conoce los antejuicios contra presidente y vicepresidente, ministros, magistrados de Corte Suprema, de Corte de Constitucionalidad, de Tribunal Supremo Electoral, fiscal general y unos 2 o 3 cargos más. Cuando se está en periodo extraordinario de sesiones, para todos los antejuicios en contra de las autoridades antes mencionadas, con excepción del presidente y de la vicepresidente, se hace un sorteo entre la comisión permanente, que es básicamente la junta directiva reducida. Y ellos integran la pesquisidora y son ellos los que elaboran el informe. Pero si es el presidente el que es el sujeto del antejuicio, entonces la comisión permanente no es que entre ellos se van a sortear la integración, sino que básicamente ellos están llamados a iniciar el proceso como que estuviéramos en periodo ordinario, que es convocar a sesión extraordinaria, convocar al pleno, que el pleno conozca el antejuicio y que se proceda a sortear la integración de la pesquisidora como ocurriría si estuviéramos en periodo ordinario. O sea, en el caso de un antejuicio contra el presidente y vicepresidente en periodo extraordinario, básicamente hay que reencauzar el proceso como que estuviéramos en un ordinario. El tema ahí es los acuerdos políticos que se necesitarían para la plenaria, para integrar la plenaria y luego para alcanzar los consensos para integrar la comisión pesquisidora. Lo que están haciendo es reduciendo el momento político. La clase política está totalmente clara de que la ciudadanía va por un cambio profundo en las reglas del juego y que al cambiar las reglas del juego ellos van a perder el control del sistema. Esta clase política lo que está buscando es mantenerse y perpetuarse en el poder y lo que no quieren de ninguna manera es enfrentar elecciones 2015 con reglas del juego diferentes, con reglas del juego que permitan a otros actores venir a depurar a esta clase política que ha demostrado completamente que lo que menos le interesa es la sociedad guatemalteca. Vámonos a las redes. Saludamos desde este espacio al licenciado Silvio Gramajo, que fue quien nos planteaba la pregunta, que ya fue contestada con bastante certeza por parte del licenciado Chicola. Nos dice Andrés, y con todo esto seguimos sin autoridad en el Instituto de la Defensa Pública Penal. Bueno, Blanca Stalin era la... Y con una... Es que sí, bueno. Ahí es donde se ve el colapso del Estado. Se acabaron las excusas, la línea y el IX son temas ya insostenibles. Otto Pérez Molina renunciará antes de entregar a Monzón. Que renuncie, si no, se va al Parlacén con sueldo de 50,000 mensuales y con inmunidad, nos dice Gerardo Mario Arturo. Y ahora más que nunca no podemos parar. Es tiempo para Guatemala, esto apenas empieza, limpiemos la casa. Jorge, don Otto Pérez Molina, sea digno y estoico. Inspirarme a solicitar mi retiro para decir siempre Guatemala estoy presente. Byron, el tema es que los desfalcos realizados por la línea y eso que el pueblo hizo que el pueblo despertara. Si renunciara, que lo haga ya, es lo que nos dice Byron. Mario, muy puntual, el licenciado Chicola y Sandoval, el pueblo, debemos estar muy atentados a cualquier jugada chuca, dice Mario. Vanessa, increíble la miseria mental, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Juan Pedro, Otto Pérez Molina es solo un títere ante juicio y después es la pregunta, la que queremos que se vaya a la cárcel es la R o no. Bueno, que se vayan aquellas personas que sean culpables de todo, sin importar... Que se siga el debido proceso. Pero... Totalmente, debido proceso. Eso es, creo que el término correcto, debido proceso. Y debería de renunciar por dignidad a la democracia. Cerramos este periodo, Lick. Y aquí el llamado a la ciudadanía es a mantener la presión. No podemos en este momento permitir que esta clase política, que son los menos, que solamente son nuestros representantes, que son nuestros empleados, sigan determinando cómo debemos votar y en qué condiciones se debe competir por el poder público en Guatemala.
Cerremos este punto. Lo mencionábamos con Juan Carlos la semana pasada. Yo creo que aquí lo que también estamos viendo ya es un presidente que su legitimidad y su credibilidad es cero. Menos cero. O sea, ya está en términos bajo cero. Y yo me quedo con una pregunta que le hacían en la conferencia de prensa que daba junto a Thor Robinson la semana pasada, cuando un periodista le decía, ¿usted se sometería al polígrafo? Que Juan Carlos, y yo comparto en parte la posición de Juan Carlos, decir, miren, es el dignatario de la nación, pues tampoco no se le puede tratar así. Pero es que ese es el reflejo de lo que la gente piensa de Pérez Molina. Básicamente le están diciendo, mire, no creemos ni jota de lo que usted dice, creemos que usted es un criminal, se sometería a polígrafo. Y el presidente todavía, hace 2 meses, hubiera tenido la posición y la legitimidad de decirle al reportero, mire, está fuera del lugar, siguiente pregunta. Pero no, en la posición en la que está Pérez Molina, se tuvo que, básicamente, tragar el orgullo y decirle, mire, no, pero eso no es así y demás. Yo creo que ya la posición de Pérez Molina a estas alturas es patética, porque básicamente perdió a su vicepresidente, perdió a su ministro más cercano, Mauricio López Bonilla, tuvo que sacrificar a su yerno, todos ellos por casos de corrupción. Su exsecretario privado está guardando prisión preventiva. Básicamente ya no le queda ningún funcionario cercano de su núcleo, salvo la línea de Ricardo Bustamante en la Secretaría Técnica de Seguridad Nacional, porque este es un grupo que no se ha metido en líos, sino que ahí estaba trabajando en propuestas de política pública. Le tuvo que ceder al embajador de Estados Unidos el podio presidencial en una clara definición de cómo están las relaciones de poder en estas alturas del partido. Básicamente todo lo que dice nadie le cree, le faltan el respeto en las conferencias de prensa y está pues en proceso de perder el antejuicio en el marco de la peor crisis política que ha habido el país desde 1993. No estoy diciendo pobre Pérez Molina, pero creo que es un reflejo de que este es un presidente de papel y que ya la ciudadanía y ningún actor políticamente relevante da un centavo por él. Y yo creo que esto es un clavo más en el ataúd, pero ya vemos realmente una posición patética del mandatario. Momento de la pausa, que nosotros seguiremos con el tema antejuicio Pérez Molina como nuestro tema principal y nuestro hashtag de la noche. Cerramos el tema, estamos con antejuicio Pérez Molina, tenemos muchos mensajes y los revisamos por favor, a través de las redes. Nos vamos a Twitter, nos dice Cablevisión Chicamán, son buen equipo de análisis, tocar tema de la diputada Milena Mazariegos por actos de corrupción. ¿Cuál sería el método para conseguir resultados en el debido proceso a los responsables de la corrupción? Es lo que nos preguntan. Ricardo Ibarra, no debe renunciar Otto Pérez. Error, confundir un pleito político con el bienestar del pueblo, es lo que nos dice Ricardo. Ana, que renuncie también Valdizón porque no le toca. Juan Pedro, los que deben de ir a la cárcel son todos, perfecto, pero ¿por quién empezar? Antejuicios y nada más. José Argueta, el Congreso tiene toda la responsabilidad y el deber de aprobar el antejuicio a este personaje, que es presidente. Simón es solo un presidente sin estrategia y lo demostró desde el principio. Caso Buono, ya poneme el último clavo y sepultado, es lo que dice Caso Buono. Isabel Juárez, el respeto se gana Pérez Molina. A usted no le cree ni el espejo. Está buena esa. Bien dicho, Chicola, la posición de Otto Pérez Molina es patética ya. Lo cerramos, Rick Castillo. En este momento, lo importante, obviamente, es que la salida de esta crisis, además de la salida del presidente, la salida de la crisis sea institucional. No podemos poner en riesgo la institucionalidad política del país desde ningún sector, desde ningún actor político, desde ningún segmento social. Debemos, ante todo, defender la institucionalidad del Estado, debemos ante todo garantizar que la transición sea pacífica, que se logre que las manifestaciones sigan siendo pacíficas, que no haya violencia de por medio y sobre todo que no se ponga en riesgo la institucionalidad del Estado. Para cerrarlo, Chicola. Yo creo que los eventos de las siguientes 48 horas van a dictar qué cosas podemos esperar. Dependiendo de cómo opere el Congreso el antejuicio, creo que vamos a tener un indicador de si los poderes dentro del legislativo se están alineando para levantárselo o no. Si vemos que el Congreso retrasa la convocatoria de la sesión extraordinaria, retrasa el proceso de
de integración, o mejor dicho, de sorteo de la pesquisidora. Si la pesquisidora se tarda mucho tiempo, creo que es el indicador, es decir, están comprando tiempo para retardar las reformas institucionales, comprarle oxígeno al presidente y que la dinámica electoral no gane. Si esto empieza a operar a ritmos de Valdetti, hay esperanza. va a estar alegre esto. Al resumen.